Ustedes no saben lo que es extrañar tanto a una persona que te trae tantos recuerdos de la infancia, al grado de que todavía puedes percibir su aroma y nadie te va a creer porque no es algo palpable, porque no tienes una fotografía con él, porque nunca estuviste segura de su presencia. Pudiste haber alucinado tantos años con la apariencia de una persona o con soñar con alguien que ya no existe en este mundo, pero si te tocase vivir las cosas que yo he experimentado desde niña, te juro que nunca me volverías a preguntar por esa persona quien extraño ya no existe. Mi nombre es Lucila y te confieso algo que seguramente tú dirás que estoy loca, pero déjame contarte y ya después podrás juzgarme todo lo que quieras. Te pido que no seas tan duro conmigo, porque han pasado tantas cosas en mi vida que ya no sé ni siquiera cuáles son reales y cuáles son alucinaciones. Por si no lo sabes, yo soy hija única de un hombre que era muy habilidoso en cualquier cosa que le encargases, pero honestamente he pasado tanto tiempo en el cementerio que, si te soy honesta, me quedaba dormida en ocasiones por velar por el descanso eterno de mi papá. Seguramente habrás escuchado de muchos testimonios de personas que pudieron ver actividad paranormal en los cementerios, pero yo la verdad es que no lo he sentido así. Solo te puedo decir que cada vez que me acercaba al cementerio me daba uno que otro dolor de cabeza, porque yo sentía energías muy horribles en ese lugar, ya que me ha tocado escuchar que este cementerio era famoso porque hicieron muchos trabajos de brujería, amarres y rituales con la Ouija. Era un ambiente demasiado pesado, pero he de confesar que mi cuerpo lo único que pedía era descanso en esos momentos. Yo la verdad es que después de la muerte de papá acampé por varios meses y años cerca de su tumba, algo horrible los primeros días porque en varias ocasiones me encontraba con escorpiones, alacranes, cucarachas, entre otras alimañas de la misma naturaleza. Mi mamá nunca estuvo con nosotros, nos abandonó a papá y a mí cuando aún era una bebé recién nacida, a lo que todo el trabajo de crianza y cuidados le tocó a mi papá. Me dieron muchas ganas de llorar cuando mi papá dejó este mundo a causa de una dura batalla contra el cáncer. Yo no tengo familiares como tal y lo último que tenía era una fotografía de mi papá y yo cuando fuimos a nuestro último paseo. Mis tíos, por favor, esos señores yo no espero nada de ellos, pero debo de admitir que es muy difícil el haber perdido a mi figura paterna cuando aún soy menor de edad. Apenas tengo 16 años y he tenido que dejar la escuela, pero hay algo que nadie me cree, y es que yo no estoy segura, pero por las noches he sentido que papá duerme conmigo y nadie se da cuenta de su presencia. Han pasado 2 años de la muerte de mi papá, pero la verdad es que no he regresado a casa desde que mi papá estaba en el hospital. He estado muy ocupada buscando trabajo. Mi padre dejó el mundo cuando tuve 14 años y en su testamento él me dijo que una de sus últimas voluntades era que yo me quedase con él hasta el fin de su vida. Yo honestamente pensaba en dejar de visitar el cementerio una semana después del entierro, pero por un tiempo sentí que mi papá todavía seguía conmigo. Eso lo sé porque sentí una energía abrazándome y acurrucándome con una canción que mi papá me susurraba a diario en el oído. Me hizo recordar cuando era una niña de 6 años, cuando mojaba la cama sin razón alguna, o cuando reprobé un examen por primera vez a los 10 años, o cuando se me cayeron mis primeros dientes de leche. Aún podía sentir a mi papá con esa alegría, con ese amor que sentía por la humanidad, así como esa sonrisa tan risueña que siempre me mostraba. Aparte, él me dijo cuando estaba en el hospital que si un día reencarnaba le gustaría convertirse en un ave que me despertase todas las mañanas con su hermoso canto, algo que yo hubiese considerado absurdo e incluso irrelevante, si no fuera porque al poco tiempo después de su muerte en el hospital, un pajarillo casi siempre se posaba en mi casa de campaña para cantarme todas las mañanas exactamente al amanecer, ni un minuto más, ni un minuto menos, exactamente cuando salía el sol, indicándome que debería de vestirme para ir a la escuela, pero honestamente yo faltaba mucho a la escuela porque no desayunaba, mi uniforme todavía estaba sucio, aparte la escuela estaba muy retirada del cementerio, me sentía cansada todo el tiempo, me dolía la cabeza al permanecer en el salón de clases, por lo que fui expulsada a los 2 meses de la muerte de papá.
papá duerme todas las noches conmigo. Yo a veces siento que él me abraza, me reconforta, me llena de energía al acampar al lado de su tumba. Aún percibo ese aroma de la colonia que todos los días se ponía antes de irse a trabajar. Su barba rasposa y velluda todavía me da esa sensación de que duerme conmigo. Todas las noches siento ese cálido abrazo que me daba por las noches antes de ir a dormir, o ese tierno y afectivo abrazo que recibiría cuando llegaba de la escuela. Honestamente, yo he hecho todo lo posible por alimentar la tumba de mi padre. He puesto un plato con comida en su lápida, pero lo extraño es que cuando yo termino de comer, el plato de mi papá siempre está vacío, es decir, como si devorase el alimento y lavase su plato tan bien que uno ni siquiera se da cuenta que en el plato hubo comida alguna vez. Mi casa de campaña casi siempre que yo salgo la dejo hecha un desorden, es decir, mi ropa de noche siempre la dejo revuelta con las cobijas de mi colchoneta inflable, mis cobijas, mi peine, mi gel, así como mis artículos de belleza casi siempre están desordenados, pero lo curioso es que cuando siempre regreso al anochecer de mi trabajo, todas las cosas están perfectamente ordenadas, es decir, mi ropa de cama siempre aparece doblada, mi cama aparece tendida, mis artículos de belleza aparecen organizados en su lugar, pero lo curioso de todo es que yo nunca me di cuenta de haberlo hecho. Posiblemente sea sonámbula y ordeno todo eso inconscientemente antes de irme a trabajar. Me he comunicado con el guardia y me ha dicho que este lugar siempre ha estado solitario, nadie más que yo entra y sale del lugar, por lo cual le he comentado el presentimiento que he tenido acerca de las visitas de mi padre, pero él nunca vio a nadie ingresar a mi casa de campaña. Yo he platicado con ese guardia desde que mi papá falleció por primera vez. De hecho, fue él quien me dio la idea de quedarme por un tiempo hasta que me recuperase emocionalmente. Por si no lo saben, ese hombre me ha alimentado por todo este tiempo. Me siento tan reconfortada por él que he llegado a considerarlo como parte de mi familia debido a que nunca tuve a alguien que se preocupase tanto por mí como ese guardia. Él siempre me daba flores para ponerlas en la tumba de mi papá, pero fue una noche en la cual ese oficial no estaría como guardián que mi vida llegaría a su punto más crítico. Una pandilla de sicarios fugitiva de la ley estaba escapando de la policía, los cuales tenían amordazado a un chico el cual tenía una deuda enorme con ellos, pero lo terrorífico comienza cuando yo estaba haciendo guardia en el cementerio, porque los chicos se metieron a robar en mi casa de campaña. Acto seguido llevé conmigo una lámpara de la caseta del guardia y un taser, el cual casi no tenía pila, pero la verdad yo traté de hacerme la valiente por mis propios medios. Los sicarios me estaban esperando y amenazaban con poner una bomba en la tumba de mi papá si no les daba dinero, por lo que decidí ingresar a la casa de campaña fingiendo que dejé adentro mi bolso, algo que no lo tomaron a bien y comenzaron a dispararme. Cuando ingresé a la casa de campaña, de un momento a otro escuché una voz muy fuerte pero reconocible, la cual les gritó lo siguiente: malditos sicarios, quien se meta con mi familia sufrirá las consecuencias de sus actos. Ella es mi niña querida y yo nunca permitiré que le hagan nada malo, la protegeré aunque tenga que morir de nuevo por ella. Algo que asustó a esos individuos al grado de que atraparon a los maleantes y fueron esposados. La voz de mi papá, pude percibir claramente la voz de mi papá a pesar de que no está vivo. Cuando salí a revisar pude ver a un hombre con el rostro desfigurado, el cual me dijo que estaba orgulloso de mí y de poder llevarme con él a descansar para siempre en sus brazos. Sacó una escopeta y me disparó en mis órganos vitales. El oficial al siguiente día encontró una nota que yo le escribí diciéndole que posiblemente sea mi última noche, que a partir de ahora le demostraría que era verdad que mi papá me visitaba todas las noches, dejando junto a la nota una fotografía abrazando a mi papá, algo que a él le asustó mucho ya que los especialistas dicen que nunca vieron ni a los maleantes que se brincaron al cementerio, ni a mi papá que los asustó con su rencorosa voz, ni a mí abrazando a mi padre. Se dice que en esa foto tan solo aparezco yo abrazando la lápida de mi padre y sosteniendo una escopeta.